La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos nuestro programa con este análisis nacional, este análisis económico. Nos va a acompañar el profesor César Ferrari, pues ya en varias oportunidades nos ha participado en distintos análisis de temas económicos a nivel nacional e internacional. El profesor Ferrari está en la Universidad Javeriana, también fue gerente del Banco Central en Perú, trabajó también con el Fondo Monetario Internacional, en fin, ha recorrido una larga, importante trayectoria académica y profesional. Profesor Ferrari, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Gracias, profesor. Muy bien. Iniciemos con este balance económico y un tema que es puntual, el incremento del salario mínimo. ¿Qué análisis han venido realizando ustedes desde la academia con este incremento del 10,7, con esa proyección que está subiendo el gobierno del 9,7, el Producto Interno Bruto al cerrar el fin de año? ¿Qué balance podemos hacer entre incremento del salario mínimo y nuestro comportamiento de la economía nacional, profesor Ferrari? Lo primero que podría decirse es de que un aumento del salario mínimo de 2 dígitos es una buena noticia para los trabajadores, porque de alguna manera les permite, al tener un ingreso, lograr un ingreso, un aumento del ingreso mayor a la inflación e incluso a la productividad, les permite recuperar un poco el ingreso perdido durante los meses de las cuarentenas, de la pandemia y las cuarentenas. Eso sin duda es muy buena noticia. Ahora, por otro lado, había un acuerdo casi unánime entre los gremios y los trabajadores, y eso tiene que ver con que los gremios también son conscientes de la difícil situación de los trabajadores y de ellos mismos como empresas. Ahora bien, solamente un gremio se ha opuesto a este acuerdo, el gremio financiero, y tal vez es entendible por las razones que más adelante comento. La otra cosa que podría decirse es que un aumento tan significativo del salario mínimo tiene, por supuesto, efectos sobre las empresas, y ese efecto de las empresas podría comprometer la competitividad de las mismas. Y entonces, cuando uno plantea un aumento del salario, tendría que buscar alguna compensación sobre otra fuente de costos para tratar de mantener la competitividad de las empresas. Y eso tal vez es la razón que explica el comportamiento de los gremios financieros, porque un candidato a compensar el aumento de los salarios es reducir la tasa de interés. La tasa de interés en Colombia es muy elevada, muy por encima de los estándares internacionales, y eso tiene que ver básicamente con la estructura de la economía. Según el Banco de la República, los mercados de crédito en Colombia funcionan en competencia monopolística, y en particular los mercados de créditos de consumo y de vivienda, me parece, funcionan casi como un cartel. Y entonces, si se mejorara la estructura de esos mercados de crédito a través de una regulación que propicie una mayor competencia, podríamos tener una fuente para compensar el aumento salarial. Porque si se logra una reducción de la tasa de interés comerciales, que repito son muy elevadas, para compensar el aumento de los salarios, entonces no tendría por qué preocupar la situación sobre la competitividad de las empresas. El problema de la competitividad de las empresas es que si se pierde esa competitividad, va a ser cada vez más difícil vender en los mercados nacionales e internacionales, y si no se vende, pues no se produce, y si no se produce, no se contrata, y entonces podría generarse una situación de desempleo más o menos elevada. Entonces ese es el punto que hay que rescatar, creo yo, de este aumento salarial, que sin duda debería propiciar una reducción en las tasas financieras de los mercados de crédito.
Profesor Ferrari, pero un aspecto interesante. La Reserva Federal en los Estados Unidos está anunciando para el año 2022 subir la tasa de interés gradualmente. Eso no pegaría en cadena, en efecto dominó a los países latinoamericanos, o sea que inexorablemente tenemos que subir la tasa de interés por un lado para tener ese portafolio del capital golondrina que venga a Colombia, que la tasa de interés siga siendo atractiva. ¿Cómo podremos romper ese esquema? Porque realmente estaríamos en perspectiva al 2022 con la dificultad de no poder bajar la tasa de interés. Un momentito. Aquí hay que distinguir claramente entre lo que son las tasas de referencia del Banco Central y las tasas comerciales. Perfecto. En los Estados Unidos hay una pequeña diferencia porque los mercados de crédito son mucho más competidos y entonces las tasas comerciales se acercan a las tasas de referencia del Banco Central. Perfecto. Ese no es el caso colombiano, ni casi en ningún país de América Latina. Tenemos una situación donde hay una enorme diferencia, no solamente el comportamiento de las tasas de interés de referencia del Banco Central y las tasas comerciales, sino hay una enorme diferencia en niveles. Las tasas comerciales son muy altas y las tasas de referencia son muy bajas. Y eso tiene que ver nuevamente con la estructura de los mercados de crédito, donde las tasas de referencia no se reflejan en las tasas comerciales. Hemos visto cómo el Banco Central ha reducido sus tasas de referencia y cómo algunos créditos han aumentado sus tasas comerciales, justamente en medio de la pandemia. Y eso tiene que ver con esa situación estructural que debería regularse, lograrse superar a través de una mejor regulación. Entonces, cuando a mí me plantean los Estados Unidos está subiendo su tasa de interés de referencia, o sea, la de la Reserva Federal, y eso obligaría a cambiar las tasas de referencia del Banco Central, lo que digo es que las tasas, los diferentes capitales llegan al país no tanto en referencia a las tasas del Banco Central, sino a las tasas comerciales. De acuerdo. Y eso es lo que habría que tomar muy en cuenta. O sea, yo no soy amigo de seguir aumentando las tasas de interés, entre otras cosas porque el problema de la inflación que comienza a presentarse en Colombia, que todavía está alrededor de 5,5%, es fundamentalmente una inflación que es de origen externo y que tiene que ver con problemas logísticos y con un problema mundial de contenedores. Resulta de que durante la pandemia y las cuarentenas que siguieron, muchos barcos se quedaron localizados en los puertos y con ellos se quedaron localizados los contenedores. Entonces la recuperación de eso ha sido lento y eso es lo que ha producido un problema logístico internacional. El problema de esa situación es que ha inducido una reducción de oferta, particularmente de bienes intermedios y bienes finales, y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que Bavaria tiene dificultades para su producción y entonces nos anuncian que falta cerveza en los mercados, porque claro, no ha llegado ni el lúpulo, ni la cebada, ni las botellas para asegurar una oferta adecuada de cerveza. Y eso está pasando en muchos otros productos y claro, ante una reducción de la oferta, por esos problemas logísticos internacionales y una demanda que sigue creciendo, pues claro que va a tener impacto sobre precios. Y por eso estamos viendo. Pero yo espero que ese problema que estamos notando se arregle durante el primer semestre del 2022, porque sin duda es un problema que tiene que ver con la logística y esa logística se va a ir arreglando progresivamente conforme se vayan desocupando los puertos y los barcos comiencen a movilizarse más rápidamente. Y eso es un poco la situación que tenemos. Entonces, en ese contexto, aumentar las tasas de interés para reducir la inflación no tiene ni pies ni cabeza. Y por otro lado, cada vez que aumentamos la tasa de interés, y eso se refleja en las tasas de interés de mercado, lo que hacemos es reducir las posibilidades de inversión. Y eso es muy problemático, entre otras cosas, porque durante el año 2021 tuvimos una recuperación importante del PIB, pero eso fue jalonado básicamente por el consumo. El consumo creció mucho más que el PIB global, pero y eso tiene que ver porque al mismo tiempo se produjo una recuperación, o mejor dicho, no se produjo una recuperación de la inversión. Y el problema de la inversión es que si está reducida,
produce también una reducción de la expansión de capital, y esa expansión de capital limita las capacidades de producción y eso limita las posibilidades de crecimiento. Entonces, seguramente lo que vamos a ver el próximo año es que, si bien tenemos estadísticamente una tasa de crecimiento muy alta, el próximo año seguramente va a ser una tasa de crecimiento muy baja, entre otras cosas por este problema del rezago en la inversión. Jimena, bienvenida a Panorama. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes, para nuestros invitados y para nuestro equipo. Profesor Ferrari, quería preguntar lo siguiente. Fedesarrollo dice, pues él considera que ha debido ubicarse el salario mínimo entre 7 o máximo 8%, y una de las razones que dice es que podría poner en riesgo el empleo formal y el aumento de alimentos básicos. ¿Usted considera que está de acuerdo con lo que dice Fedesarrollo, o usted está de acuerdo en este 10%, teniendo en cuenta pues toda la dificultad económica que ha tenido el país en todo nivel? No, sin duda. A mí me parece que un aumento sustancial del salario mínimo era importante, porque reduciendo el salario no se va a arreglar el problema del empleo en el país. Miren, la diferencia entre las tasas de desempleo más la tasa de subempleo en Colombia antes de la pandemia y después de la pandemia es mínima, lo cual quiere decir que en realidad la pandemia no generó más desempleo y subempleo. El problema fundamental del desempleo y subempleo en Colombia tiene que ver con la estructura productiva. Resulta que durante muchos años se ha privilegiado una estructura productiva que produce una situación de bajo empleo, porque es el sector líder de la economía, es un sector intensivo en capital. Y el resto de los sectores que no son intensivos en capital, que es decir, los sectores intensivos en mano de obra, siempre han recibido la menor rentabilidad y por lo tanto se han expandido menos, y por eso no tenemos una capacidad de absorción de la fuerza laboral significativa en Colombia, y por eso las tasas de desempleo y subempleo son tan elevadas. El problema, además, es que la informalidad no se va a arreglar nunca en Colombia mientras no tengamos una estructura productiva que sea intensiva en mano de obra, porque la que es actual, intensiva en capital, con sectores líderes como hidrocarburos sin carbono, que son intensivos en capital y contratan muy poca gente, no resuelve el problema. Miren, esos sectores contratan al 0.7% de la población ocupada del país. Ciertamente son los sectores líderes de la economía, producen el 62% de las exportaciones. Entonces, aquí el problema no es el salario mínimo, aquí el problema es la estructura de la economía, y eso tiene que ver porque durante muchos años se han privilegiado a los sectores intensivos en capital. Y mire que Juan Camilo Restrepo dice que pues esto referente a un comunicado que lanzó la ANDI, y dice que a él le queda fácil apoyar el ajuste acordado del mínimo, pues sus afiliados pagan salarios por encima del mínimo. Entonces, digamos, en ese caso, pues no hay afectación, exacto. Profesor Ferrari, pero en la perspectiva 2022, ya avanzando hacia el 2022, la reforma tributaria, independientemente del gobierno que llegue, obviamente el gobierno dejará su marca y su tendencia, depende del gobierno que llegue, si una reforma tributaria progresiva o una reforma tributaria que estamos acostumbrados, que es regresiva, que no mejora el Gini. ¿Qué perspectiva usted ve en el 2022? ¿Tenemos que hacer una reforma tributaria? ¿Tenemos que hacerla en ese horizonte que sea progresiva? A mí no me cabe duda que Colombia y el resto de los países latinoamericanos están en mora de hacer una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que sea efectivamente una reforma tributaria. Cuando estoy hablando de una reforma tributaria, estoy pensando en una reforma tributaria que genere una mayor recaudación, pero además, sobre todo, que sea mucho más progresiva. Mire, en América Latina y en Colombia en particular, los impuestos están fundamentalmente basados sobre impuestos indirectos. Y los impuestos directos son realmente muy reducidos. La mayor recaudación proviene de las empresas y del impuesto indirecto. Casi la mitad de la recaudación viene de los impuestos indirectos, que en Colombia se llama el impuesto al valor agregado. Perdone. Y entonces,
Eso es muy diferente a lo que pasa en los países desarrollados. En los países desarrollados, la gente de más ingresos y más patrimonio son los que pagan más impuestos. Por ejemplo, para darle una idea, en Dinamarca, por ejemplo, el 52% de los ingresos tributarios provienen de personas naturales. En Colombia, el 6%. Uh-huh. En Dinamarca, el 25% de los impuestos provienen del impuesto a los bienes y consumos, o sea, al valor agregado. En Colombia, el 50 y tantos %. O sea, tenemos la estructura tributaria completamente al revés. Mejor dicho, se necesita una estructura tributaria mucho más progresiva, porque entre otras cosas, esa estructura tributaria debería ayudar el Gini, debería ayudar a mejorar el Gini. Mire, en los países desarrollados, en los países europeos, por ejemplo, antes de impuestos, el Gini puede estar en 50 puntos. Después de impuestos, baja a 30 puntos. Uh-huh. En Colombia, antes y después de impuestos, sigue estando en 50 puntos el Gini y estamos con una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. La estructura tributaria tiene que ayudar a mejorar la distribución del ingreso del país. Y entonces para eso se necesita una reforma tributaria. Pero además una reforma tributaria que genere impuestos mucho más eficientes. Por ejemplo, que no considere entre sus impuestos un impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué un impuesto a las transacciones financieras es ineficiente? Porque la gente entonces prefiere el efectivo, hacer transacciones en efectivo, que a depositar en su plata en los bancos para que no le cobren el 4 por mil. Pero el problema de hacer un impuesto sobre una situación basada en un impuesto a los gravámenes financieros es que al preferir la gente hacer pagos en efectivos, lo que hace es reduce los depósitos en los bancos y eso reduce la cantidad de crédito que se puede otorgar a la economía y eso eleva la tasa de interés. Pero por otro lado, y tal vez más complicado, es que reduce la trazabilidad de los fondos, uh-huh, de la economía del país, la trazabilidad de los recursos, y eso favorece a la corrupción. Y entonces estamos en una situación donde ese tipo de impuestos debería desaparecer. Y por otro lado, necesitamos una reforma tributaria que nos genere una estructura tributaria o unas normas tributarias mucho más eficaces. Las normas tributarias que existen en el país son unas normas que han resultado de reformas tras reformas tras reformas que han hecho que el estatuto tributario sea sumamente complejo, sumamente engorroso y que realmente favorece la ilusión tributaria o muchas veces genera a su vez una dificultad para hacer una buena recaudación. Perfecto, profesor Ferrari. Y ya para cerrar esta entrevista, ¿cuál es su perspectiva 2022? ¿Cómo ve este panorama, tanto en lo global como en lo local? ¿Cuáles son por lo menos, cómo podemos avisorar la economía colombiana? Mire, hay varias certezas que se pueden decir. Por ejemplo, el crecimiento del año 2022 va a ser estadísticamente mucho menor que el crecimiento del 2021. Entre otras cosas, porque la inversión está demasiado rezagada y por lo tanto no hay forma de esperar un aumento de la capacidad de producción y por lo tanto un aumento de la capacidad de crecimiento de la economía. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que estamos entrando a un ciclo político muy controversial y eso va a generar mucho más incertidumbre y por lo tanto va a hacer que la inversión se rezague mucho más todavía, lo cual conspira contra el crecimiento. Pero por otro lado, como el país depende muchísimo de los precios internacionales, recuerden que estamos caminando hacia un ciclo de cambio de la matriz energética mundial, tratando de eliminar los combustibles fósiles. Y eso puede producir más temprano que tarde una reducción en la demanda de petróleos pesados como los que produce Colombia y de carbones térmicos que son los que produce Colombia, porque los carbones térmicos simplemente están cerrando su ciclo y los petróleos pesados van a desaparecer en su demanda porque los únicos que van a seguir demandándose son los petróleos ligeros que lamentablemente el país no produce. Y entonces lo que vamos a ver es una reducción
sustancial en los precios petroleros, probablemente a partir del segundo semestre o tal vez más adelante. Pero eso sí tendríamos que ser claros. Aquí nos enfrentamos a un cambio de la matriz energética mundial que tiene consecuencias sobre la estructura productiva del país y sobre todo sobre la estructura de exportación del país, de tal manera que debería estar trabajándose también en una nueva estructura de rentabilidades que permita otra estructura productiva y otra estructura de exportación en el país, porque si no, podríamos tener un problema de balance de pagos muy grande. Y por otro lado, nos encontramos en medio de una situación internacional media compleja que tiene que ver con la disputa entre China y los Estados Unidos. Si esa disputa se resuelve favorablemente y deja haber un encono entre la producción, entre las posiciones geopolíticas de Estados Unidos y de China, pues entonces la situación va a ser menos complicada. Pero por otro lado, si eso se agudiza, eso puede traer consecuencias no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo. Mejor dicho, estamos en una situación donde tenemos algunas certezas, pero también muchas incertezas mirando al futuro. Profesor Ferrari, muchas gracias. Les deseamos una feliz Navidad y esperamos vernos o comunicarnos en el año 2022, seguir trabajando estos análisis que son muy importantes en la economía colombiana, en la economía internacional. También les deseamos un excelente 2022, profesor Ferrari. Bueno, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Y lo mismo le deseo a usted y a sus oyentes una feliz Navidad y un próspero año 2022. Muchas gracias, profesor Ferrari. Es evidentemente este panorama bien complejo, bien difícil, pero seguimos haciendo el análisis acá nosotros. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. Tenemos ya nuestros indicadores internacionales porque realmente es uno de los elementos de referencia, cómo se comporta la economía global, cómo estamos avanzando en los distintos sectores económicos. Pero estábamos comentando al inicio del programa que dijéramos, la Reserva Federal va a tomar decisiones importantes, o sea, subir la tasa de interés para el próximo año. Y pues eso tiene que ver con, dijéramos, lo que muchos analistas han venido anticipándose, ¿no? ¿Qué pasará con el nivel de inversión de Estados Unidos? ¿Afectará la reactivación económica? Viéndolo en términos de balance general, pues Estados Unidos viene recuperándose en temas de empleo. También la otra parte que obviamente no es positiva, tiene 6,8% de tasa de inflación, o sea, tiene una inflación alta en Estados Unidos, pero realmente, como lo hemos analizado aquí de manera constructiva, de manera muy sin ningún tipo de fanatismo, lo que quiere decir es que a nivel global hemos tenido esa presión, lo decía el profesor Ferrari, el incremento de los precios del petróleo, los problemas de logística, los problemas de contenedores. Entonces eso ha generado realmente que las materias primas no puedan llegar a sus destinos y eso ha incrementado los precios de muchos productos a nivel de Colombia, en Latinoamérica y desde luego en los mismos Estados Unidos. Entonces estos elementos son importantes para este balance que estamos haciendo hoy acá en Panorama Económico, en La Voz del Derecho, entregándole a nuestra audiencia de cuáles son también las perspectivas que lo comentábamos hace unos minutos con el profesor Ferrari, de los elementos fundamentales. O sea, el caso colombiano es bien interesante. Ya hemos adelantado aquí algunas voces de los precandidatos. Esperamos el año entrante tener ya los candidatos, porque en este momento hay precandidatos de las distintas tendencias. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Ahí la famosa coalición que se llama, la sigla es a veces, o sea, Alianza Verde Centro Esperanza, o sea, a veces sí, a veces no. O sea, no se sabe si realmente para dónde cogen, si están en el centro, van para la izquierda, van para la derecha, pero a veces sí, a veces no. Pero ese es el debate, aquí lo vamos a registrar, vamos a tener en cuenta los conceptos del análisis económico de cada uno de los candidatos. Como les comentaba, los precandidatos, hemos pasado algunas entrevistas acá, la de Alejandro Gaviria, de Jorge Robledo, pero el año entrante seguiremos en este análisis y en este mensaje para nuestra audiencia, para nuestros empresarios que nos siguen en las redes sociales, de entregarles los elementos, cómo cada candidato va a presentar el tema pensional, el tema laboral, frente a la situación del petróleo, la política mineroenergética, el tema de la transición energética, cómo cada candidato desde su punto de vista va a enfrentar estos temas, el tema también del desempleo, cómo laboral van a formular políticas de generación de empleo, si realmente lo van a orientar hacia los sectores
tradicionales, la industria, la agricultura, o sencillamente van a seguir con la matriz mineroenergética. Para algunos es importante, para otros no. En fin, ese es un debate bien interesante y ese es el objetivo de Panorama Económico, llevarle a nuestra audiencia los distintos puntos de vista de todos los candidatos a la presidencia de la República y contribuir en esa formación para tomar una decisión que sea racional, que sea consciente y la gente pueda salir a votar en las elecciones el próximo año. También para el Congreso de la República, que es un Congreso muy importante porque tiene que tramitar debates, reformas a muchos proyectos de ley que estará presentando el nuevo gobierno, y también el mismo Congreso tiene que tener iniciativa para presentar proyectos que estén orientados a mejorar, por ejemplo, el caso de la salud en el país. Hay muchas propuestas para reformar el sistema de salud, muchas propuestas para reformar el sistema pensional, pero depende de cada gobierno y del enfoque de cada gobierno, o fortalecer los fondos privados de pensiones, fortalecer a Compensiones, eliminar definitivamente los fondos de pensiones, porque ese ahorro, el IVA. Si es eliminar en la reforma tributaria el IVA, o por lo menos disminuirlo. Hay un precandidato a la presidencia de la República que ha venido planteando en bajar el IVA del 19% al 9%, pero eso básicamente hay que demostrarlo en la medida en que se baje la elusión y la evasión. O sea, si hay unas cifras contundentes para que los empresarios que en este momento están, digamos, haciendo mucho trámite tributario, contable y jurídico que les permite bajar ese impuesto con los impuestos de IVA que pagan, más los que ellos tienen que tributar, entonces hacen una serie de manejo financiero de alta ingeniería contable y de alta ingeniería jurídica para eludir ese impuesto al valor agregado y no pagar efectivamente el 19%, pagar menos. Entonces esa propuesta tendría mucha aceptación, o sea, que se pague realmente lo que debe ser, se baje el impuesto al IVA, pero que realmente se mejore el recaudo. Sí, algo muy importante que yo quería agregar es que los políticos siempre cuando hagan propuestas tienen que saber cómo van a suplir precisamente esos faltantes. Tienen estudios técnicos, sí. Sí, pero no parece que en la técnica lo hicieran, porque es que en muchos gobiernos hablan de lo mismo y la fórmula es que siguen incrementando impuestos. Por ejemplo, tenemos impuestos antitécnicos como el 4x1000. Eso es un impuesto que le hace daño a la banca. Ya lo dijo el profesor Ferrari hace unos minutos, me pareció interesante. Y también le hace daño al ciudadano. Hay algo con lo que difiero con el profesor Ferrari, que ¿qué es? Es importante la inclusión, pero la inclusión al desarrollo de la productividad, porque si uno va a castigar la generación de valor a través de las rentas, a través de los ingresos o a través de las valorizaciones, por ejemplo, los activos de bolsa, si una persona es inversionista individual, le van a clavar impuestos del 20 o 30% sobre las ganancias a sus utilidades, pues están matando lo que llaman muchos países la inteligencia financiera personal, que es que la persona tenga unos ahorros y esos ahorros vayan destinados precisamente a crear activos de valor, eso, y que en ese mercado y activos de valor, aparte de la valorización que puede tener la acción, le da unos dividendos. Esos dividendos la persona o los puede gastar en el mercado o parte los reinvierte precisamente en los activos que le generan valor y otra parte generan el consumo. Eso es parte de la ingeniería también y es lo que llaman muchos países al desarrollo, porque es que si nosotros le dictamos a la sociedad que producir lo castigamos, es obviamente los productores y los inversionistas van a salir corriendo. Claro. Yo lo digo por experiencia en el tema de mercado de capitales y de bolsa. O sea, estar transando el mercado es algo muy complejo. A veces porque se tienen las variables muy fijas y todos los estudios muy bien, hay un indicador que puede tumbar todo. Entonces el riesgo es brutal, es altísimo y eso genera más volatilidad en el mercado. A lo que voy es que, y una economía sana, por eso hablaba cuál es la estructura de reemplazo, porque es que hay cosas que han hecho muchos países, por eso citaba Irlanda, y Irlanda, por ejemplo, en la crisis de los bonos de deuda pública, un país muy endeudado, ¿qué fue la idea que hizo? Dijo, bajemos los impuestos mucho para atraer mucha inversión extranjera. En realidad trajeron mucha inversión extranjera, grandes de las multinacionales fueron a montar sus centrales financieras y sus centrales de otro tipo y hasta de producción. ¿Qué pasó? O sea, economía de escalas, volumen superó las tasas. O sea, ¿qué dijeron? Es mejor traer mucho volumen a imponer tasas altas. ¿Por qué? Porque es que la productividad tiene que ser viable en los números. O sea, cuando uno pone, por ejemplo, a las microempresas aquí del país a producir con márgenes de ganancia del 5, del 10, del 15, pues las está castigando. Mire un caso muy bueno que hizo Apple, precisamente hablando de Irlanda, que mandó su central financiera para allá. Es una de las empresas más rentables del mundo. Ellos aprendieron la experiencia con la vuelta de Steve Jobs. ¿Y la experiencia cuál fue?
vámonos a donde seamos productivos a nivel financiero. Y gracias a eso, Apple, por ejemplo, es de las empresas que tiene márgenes del 20 al 25% de utilidad neta sobre la base de su operación. Entonces, ¿qué hacen los grandes fondos internacionales? Invierten en esos activos que son sólidos. La tecnología, por ejemplo, es muy variable porque es muy depurable. Pero hay una cosa muy positiva que hace Apple, que es inteligencia financiera. Ellos tienen más de 200, 300, 400 mil millones de dólares en caja. Entonces, con eso se fondean y con eso diversifican en otros aparatos del sector productivo. Perfecto. Sí, esos son los enfoques del análisis que estamos haciendo en este final de año, las distintas posibilidades que tienen los países, los gobiernos, los estados para manejar sus finanzas, para atraer inversión extranjera, para no, dijéramos, perseguir a los capitales internacionales, sino por el contrario, generarles algunas oportunidades para que lleguen al país. Sí. Hay algo que, también quería agregar ahí con la compra de Nutresa por parte de Gilinski, que es una compra agresiva. Muchos están viendo, o es una venganza del pasado, porque recordemos que el grupo Gilinski y Bancolombia fueron a la Corte de Nueva York, pero Bancolombia no por Bancolombia, sino por el grupo GEA, que estaba ahí detrás. Ellos demandaron en la Corte de Nueva York. Recordemos que uno de los grandes inversionistas que venían empujando también esa compra era George Soros. Es uno de los grandes especuladores a nivel global. Jugador internacional. Pero es muy fuerte este señor. Hoy en día dicen que él no aparece con la fortuna que realmente tiene, que porque hoy en día vive, patrocinando esos grupos de Life Black Matter, sí. Y también los grupos socialistas, pero no porque sea socialista, sino porque a través de esa cortina de humo logra recomposicionar el poder. O sea, es que es lo que no le explican a la gente. Entonces la gente se come el cuento, ¿sí? Y la gente no entiende realmente qué es lo que pasa, porque son de los grandes capitalistas del mundo. Es más, él una vez llegó a tumbar la libra esterlina, pero nunca lo llamaron a juicio y nunca lo encarcelaron, porque obviamente eso le pueden meter un delito por desestabilización de economía. Pero hay una cosa muy importante hablando de Nutresa, la perspectiva que vemos para el otro año. No sé ustedes qué piensan, me gustaría compartir opinión con ustedes. Yo creo que Gilinski, aparte de que tiene un equipo muy bueno, él tiene inversionistas árabes detrás de estas compras. Sí. Pero hay una cosa, yo creo que él ya tiene visto y contemplado que si Gustavo Petro llega a ser presidente, él ya tiene contemplada esa opción. ¿Por qué? Analicemos una cosa que era lo que mirábamos la vez anterior. Petro enfoca su economía en el sector alimenticio. Curiosamente, Gilinski se quiere quedar con el conglomerado alimenticio más grande del país. Ahí debe haber algo. O sea, eso no debe ser porque sí. Y otra cosa, siendo una compra tan grande y unas proyecciones tan grandes, porque él también le tiene que responder a esos inversionistas, obviamente lo que más tratan de hacer los titanes de los capitales es asegurar el futuro de la inversión. Obviamente yo pienso que ya tiene que haber algo casado. En lo que de pronto yo personalmente no estoy de acuerdo con Petro, porque la política alimentaria es positiva y hay otras, como el desarrollo de las empresas públicas, que me parece positivo. Hay otra parte que sí no me parece positiva, que es que cómo va a acabar con la industria energética del país. El primer renglón de exportación de Colombia es petróleo. El segundo renglón que se vive peleando también está el sector minero, ¿sí? Dentro de otros está lo que son las remesas, también el café, esos son los principales. Pero obviamente lo que hablaba el profesor Ferrari, pero la proyección y la visión no es al año entrante, sino todavía tiene hasta el 2045. Al 2045 el carbón llega a ser también un gran componente a nivel internacional. Nosotros tenemos un gran activo sembrado en esa materia prima. Entonces eso también es cuantificable a nivel de finanzas públicas internacionales. Lo citaba la otra vez, cuando un país tiene tiene grandes pozos petroleros o tiene grandes minas de carbón, de oro o yacimientos de metales preciosos, como el cobre entre otros, pues obviamente las calificadoras de riesgo cuantifican como una caja directa estos activos. Y hay otro tema a nivel de inflación global que quería hablar, es que cómo es posible que en este momento Estados Unidos tenga una inflación del 6.8%. Ahí es cuando se ve que no hay una gestión productiva. Lo malo y lo que disparó esa inflación, ¿qué fue? Asistencialismo, pero que no fue a la productividad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Desplazó a la mano de obra, la dejó marginada, y esa mano de obra, como no se tenía en el mismo volumen en los Estados Unidos, que empezó a pasar en otro indicador también macro, se empezaron a incrementar el déficit comercial de los Estados Unidos y está también en récord histórico.
está rompiendo límites en rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso castiga directamente aparato productivo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas empresas ya de Estados Unidos importan, y como tienen ese dólar también tan alto, pues obviamente tratan de mitigar esto, pero el político no se pone a pensar en la proyección futura. Recordemos que desde mediados de los 80s, Estados Unidos entró en una senda bajista con respecto a balance comercial en rojo. Pero mira que también es una ventaja para muchas personas en Estados Unidos porque por primera vez en mucho tiempo pueden negociar sus condiciones laborales y de salud. Entonces, digamos, sí, hay mucha gente que, de hecho, como 4 millones de personas han renunciado a sus puestos desde septiembre. Sí. ¿Dónde están esas 4 millones de personas? Pues muchos se fueron a ciudades más económicas, estados más pequeños. Caso de California. Caso de California, que es súper caro. Hay que comentar a los oyentes que California es el estado más costoso de los Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado es el más endeudado. Es el más endeudado. Pero lo que les decía, este es el momento porque se ha visto que pueden negociar por fin unas buenas condiciones en el tema laborales de salud, que es supremamente costoso. Entonces yo pensaría que sí, tiene como dos visiones, entre ellas que es una buena oportunidad para mucha gente de poder tener un mejor trabajo, y eso es precisamente lo que están haciendo las personas que aprovechan una crisis para sacar provecho o por lo menos un beneficio importante a largo plazo. Sí, una reconfiguración laboral, o sea, sí, pero sale de una empresa y busca un escenario más favorable. Pero lo que voy con eso es que eso desestructuró el empleo directo. ¿Por qué? Porque como muchas empresas no contaban con esos empleados y trabajaban con ciertos márgenes y ya no los tienen, pues muchos cerraron. Y al mucho cerrar a nivel de producción y a nivel de compañías de servicio como muchas de comidas, ¿qué empiezan a hacer? A importar. Por eso es que la balanza comercial, el desbalance se incrementó. Sí. Y sigue aumentando. Eso afecta directamente el aparato productivo. Y recordemos una cosa, es que lo que llevó a Estados Unidos a ser país, potencia mundial, no fue solo el acuerdo de Bretton Woods, de la referencia de dólar, que eso es lo que sostiene a Estados Unidos en este momento. Donde Estados Unidos no es el referente internacional de moneda de reserva, ni de moneda por excelencia de transabilidad, Estados Unidos estaría en un estallido económico brutal, porque no hay nada que lo sostenga. Sí, y de hecho miren que ahorita los containers que tienen, pues prácticamente están llenos de mercancía y no tienen personal que pueda sacar esa mercancía de los containers. Entonces ahorita están pagando hasta $100,000 al año para estos empleados. Increíble. Y entonces hay gente, entonces mira que eso empieza a incrementar es precisamente el valor agregado en los productos, porque obviamente una empresa como tiene que pagar más, pues obviamente ¿de dónde va a sacar ese dinero? Pues obviamente incrementando los valores, y por eso es que la inflación en Estados Unidos es brutal. Y hay otra cosa que tenemos que analizar también. Si ustedes van a mirar la subida del oro no tanto, pero la del petróleo, la del carbón, la del gas y la de otras materias primas referentes, no han subido el 10 ni el 20, han subido el 40, el 50 y hasta más. Entonces realmente dicen que la inflación es mucho más. Y Estados Unidos, al ser referente en este momento por moneda global, está exportando inflación. A nivel general, ¿qué nos quiere decir? Que prácticamente, obviamente países como China no sufre porque lo que deja de producir Estados Unidos, China lo produce y se lo vende. Pues para ellos mejor y más fácil. Claro. Pero lo que empieza a generar en otros países que son aliados estratégicos de Estados Unidos es la baja productividad. Perfecto. Ese es el panorama general que estamos viviendo, Jimena. Sí. Y saben, a propósito de lo que mencionaba Alejandro anteriormente, por ejemplo, lo que pasó con la acción de Tecnoglass, ¿no? Por este estudio que hicieron los de Hindenburg, que podemos decir que es especulativo, ¿no es cierto? Y las acciones se fueron al piso. Entonces, lo que estábamos hablando en un comienzo, cómo se puede manipular muchas veces la información, aún no sabemos si ese estudio sea real o no, pero qué casualidad. Sí. Que después de que las acciones estaban súper bien, estaban pues en un precio considerable, bajaron cantidad. Claro, aunque este es un emergente, este será un emergente delicado para la empresa, porque obviamente cuando una calificadora, pues obviamente va y mira cuánto es el valor de las acciones en libros y lo multiplica por el número de acciones y dice, esta empresa vale tanto, de pronto la deuda está muy cerca, o de pronto es más la deuda que la misma empresa, ahí es cuando empieza a tener problemas. Pero lo que tú dices, de pronto puede haber un protagonista del mercado que esté tratando de asustar. Sí. Para bajar esas acciones y comprarla barato. Claro. Manipular el mercado para lograr una ganancia extraordinaria. Esto de Nutresa que estábamos analizando hace unos minutos, pues es interesante en la medida en que estamos viendo una etapa de devaluación del peso, y lo que se prevé para el 2022 es que pueden haber más ataques de compra de acciones de empresas colombianas, porque venir
con dólares a comprar a Colombia, pues es muy barato. Bueno. Claro, muy barato. Entonces, la expectativa Y a no es que, sectores estratégicos, ¿no? que no sea la última, sino sea una de las tantas OPA que son agresivas que llegó a Colombia y que en este caso llegó por el sector de alimentos y por el sector, obviamente, de cemento y todo lo No, que y es que el ya están grupo, yendo el grupo detrás importante. ya están yendo detrás de Grupo Sura, que Grupo Sura, si no estoy mal, es la tercera compañía en Colombia por ingresos. O Exacto. sea, es un pulpo grande. Y recordemos que el GEA sumado, pues obviamente es el conglomerado más grande del país, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno para el país? ¿Que se dé esto, doctor? Sí y no. Eso es una democratización, pero no es con el sentido estricto de la palabra, porque se democratiza para que otra familia sea la dueña, en este caso Emiratos Árabes, Pero ahí está lo más un delicado. grupo específico. O sea, no hay Este una es lo más demo- delicado por- porque es que ellos, como no producen muchos alimentos, Sí. obviamente el sector alimentos es estratégico. Entonces ahí puede pasar algo donde eso caiga en manos también de extranjeros, pues nos mandan y nos rigen las reglas del juego también a nivel comercio, ¿no? Y obviamente pues a un presidente lo coaccionan y tiene que seguir la regla del orden. Entonces ahí es donde realmente uno se pregunta, ¿hay realmente socialismo? ¿O es todo una cortina de humo disfrazado No. por debajo de la mesa? O sea, yo digo, esos juegos de tronos, pero que la gente no sabe qué es lo que pasa en realidad, y hay muchos socialistas que son los que más tienen dinero, entonces uno dice, esto... No, es muy difícil porque realmente si uno revisa históricamente, todos los países del mundo tienen una influencia muy grande de la conectividad con el capitalismo mundial. O sea, es muy difícil para Cuba, por ejemplo, vivir independiente, solitario, aislada, porque si bien es cierto, logró avances en salud, logró avances en deportes, pero no logró avances en tecnología ni en la investigación científica, no tiene equipos modernos, no puede importar equipos de otros países que están bloqueados económicamente. Entonces, esa desconectividad, esa salida del sistema mundial es muy compleja. Puede decir que tiene un sistema socialista, pero aislado, con una productividad muy baja, con una tecnología muy baja, en fin, todo eso que le va afectando y va sumando que el país se va empobreciendo. Entonces es muy difícil, o sea, salir del núcleo del capitalismo mundial es muy complejo. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno que él trató de ser un gobierno... Alan García. ¿Eso fue qué años Perú. fue? ¿80s? 80. Entonces la idea central es la siguiente. En el primer gobierno, ¿no? Primer gobierno, exacto. Él trata de hacer un gobierno de que no voy a pagar la deuda externa, no quiero... Y ante eso lo bloquearon y fue Claro, una catástrofe una mala económica, jugada. una catástrofe para Perú. En el segundo gobierno él ya se pasa al otro lado y es completamente procapitalista. Aprendió la tarea. Inclusive Agresivo. pasó Y al... eso sí me parece positivo. No, positivo, pero se pasó ya al extremo neoliberal, o sea que todo hay que privatizarlo. No, el Estado tiene que Sí, de mantener acuerdo, de algunos acuerdo. sectores estratégicos. O sea, Entonces, lo que hablábamos, las empresas públicas. Exactamente, Por ejemplo, usted no puede- por ejemplo, el caso de Codelco en Chile, que es una empresa muy fuerte y Codelco tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque el tema del cobre, con el tema de la energía eléctrica, tiene mucho futuro por delante. entonces, hay sectores Pero obviamente, siempre y claves. cuando Claro. falta aclarar el tema de corrupción se acabe. No, y Porque es que eso es lo porque que era- llaman los gobiernos corporativos. Claro, ¿no? O sea, un porque es que- gobierno corporativo moderno, o sea, Sí. unas juntas directivas estrictamente Porque es que técnicas. porque existía la moda, Manejable. porque existía la moda de vender las empresas públicas, porque eran corruptas, porque no eran rentables, no generaban crecimiento, no generaban buena caja, pero obviamente era por el tema de corrupción, porque hay un buen modelo y un buen sistema que es por ejemplo, el noruego. El noruego, los países nórdicos tienen activos, por ejemplo, empresas públicas que son pulpos ya financieros y que compran activos de generación de valor, pero obviamente se deslindan del tema de corrupción y manejan esas empresas como si fueran empresas privadas. No, van y más por allá. eso es que el modelo funciona. Van más allá de un tema de gobierno de 4 años, van a planes estratégicos a Sí. 20, a 30 años, y eso elimina completamente la contienda coyuntural de un Buenísimo. gobierno. O Entonces, sea, un gobierno puede maravilla. ser de derecha, de centro, izquierda, ellos tienen Hay una filosofía. activos nacionales que defender y unos fondos de reserva para pensiones que defenderlo. Entonces tienen una visión de defender a su población, de acumular riqueza para la población y de seguir con un sistema de economía social de mercado, o sea, De un acuerdo. sistema capitalista Por que le ejemplo, da oportunidades a por la ejemplo, gente. ese sería el sistema ideal. Eso es una mezcla de un buen socialismo con un buen capitalismo, pero donde hay conciencia de crecimiento y producción. Y lo que dice el profesor Luis es algo muy cierto, que ya no dependes del gobierno, No. ¿sí? Para que haga populismos con eso. No, eso va más allá, ¿sí? eso va a 30 Sino años. hacia precisamente adelante. que hay una idea y una filosofía que el país es un gran fondo y los ciudadanos son sus accionistas. Eso es el grupo que lo forma. Siga. Eso está como para preguntarle a los candidatos, bueno, ¿y qué van a hacer para que no haya corrupción? ¿Cuál es la propuesta clara, precisa, concisa para trancar esta corrupción? Porque seguimos dijéramos, con la ahí- bola de ahí, nieve. Jimena, De acuerdo. hay unos candidatos, y dijéramos en el Senado, yo no voy a comentar nombres, pero al Senado están aspirando unos
unas personas que saben que son buenos constitucionalistas. Y Colombia lo que requiere es una reforma política que no es porque se haya planteado, se haya negociado en La Habana, porque en La Habana se acordó la reforma, o sea, el acuerdo rural integral, o sea, una reforma importante para sacar del feudalismo al capitalismo de avanzada el problema de la tierra en Colombia, y segundo, una reforma política, en el gran sentido integral. Entonces, yo creo que si llegan unos buenos senadores y unos buenos representantes, se puede adelantar una reforma que implique esa reforma al sistema electoral, porque lo hemos hablado aquí varias veces. Si Jimena va a ser candidata a la alcaldía de alguna ciudad de Colombia importante, llegan unos empresarios, le van a financiar su campaña y queda cooptada. En cambio, si el Estado no le da plata a los candidatos, pero le da una financiación en publicidad y le da igualdad de oportunidades a todos los candidatos para que todos figuren igual en los medios de comunicación, radio, televisión, la participación efectivamente democrática, y la persona como persona no tenga que gastar de sus recursos plata para una campaña que no los tiene, endeudándose en muchos casos. Entonces eso genera que ya no hay esa situación de riesgo, porque la persona que gasta 5.000 millones para llegar al Senado tiene que llegar a ser senador a buscar contratos que le renten eso, o sea, la tasa interna de retorno, porque él hizo una inversión, él lo toma como inversión. Aunque la tasa, el RSI, la tasa de retorno sobre inversión ahí es como 10 veces más. Por eso, pero obviamente hice tanto esfuerzo porque me tocó dejar a mi casa, dejar a mi familia, recorrer 10 veces mi departamento para ser senador, o 10 veces el país, y yo no tuve ningún rendimiento financiero en ese momento, no trabajaba, me dediqué solamente a esa campaña. Entonces, esa tasa interna de retorno la devuelven es buscando contratos con el Estado. Eso se elimina estructuralmente si ya la financiación es estatal, para partidos de gobierno, partidos de oposición, o sea, para que todos, no puede haber ninguna discriminación, sino esa es la construcción de la democracia. Entonces, cuando se van a elegir, es posible que empiecen a llegar los mejores, o la gente más capacitada que pueda llegar al Congreso a legislar en función del país, y no en función personal, o sea, que llega ya a decir, voy a sacar una ley porque es que mi primo tiene una EPS y yo voy a favorecer, o voy a trancar intereses. Buenos proyectos de ley que se o quedan no va agendo en el orden del día un proyecto porque no me interesa, me va a afectar mis intereses. Entonces no hay una visión del país. Ese es el gran reto que tenemos para el Congreso del próximo año. Aunque algo importante también que yo veo, que cuando el político o el sistema político tiene mucho poder, pues tiende a pasar lo mismo, pero para ellos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a tener mucho poder y ya alguien no le dice, oiga, es que usted también tiene que hacer esto, porque es que el sector productivo tiene que ser protagonista en el país, ¿sí? Porque ellos son los que generan la riqueza, ¿sí? O los que generamos la riqueza. Entonces, a lo que voy con eso, ¿qué es? Cuando se le da mucho poder a un político, también entra el vicio, y como el político no tiene que mostrar resultados de números, ¿sí? Simplemente con populismo, porque él se acostumbra a eso, no, ¿sí? Pero y deja al país bien endeudado, en este caso, y con una economía desbaratada. Pero voy a terminar con algo. Siga. Por ejemplo, el caso de Joe Biden. Joe Biden está endeudando ese país a raudales, ¿sí? Pero él no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y al próximo gobierno, a los dos gobiernos, lo que les va a tocar hacer es saber cómo manejar esa deuda. Y hay un peligro con China, que ¿cuál es? Como China ya tiene tanto poder, va a pasar a Estados Unidos en Producto Interno Bruto. Tiene una alianza con India, que no es total, porque India pues también es aliado de Estados Unidos, pero se lo quieren sacar, y se está aliando con otros países. ¿Qué va a pasar? Que cuando dejen de empezar a usar ese dólar como le están usando, Estados Unidos se empieza a debilitar, y los políticos, de verdad, si son patriotas, no están mirando esto con mucha conciencia y están generando deuda artificial. ¿Por qué? Porque si uno castiga el aparato productivo, que es lo que produce las herramientas de vida, las máquinas, los alimentos y todo ese tipo de cosas, y empieza a depender de un externo que le empieza a manejar la productividad, el consumo y la producción, y hasta la moneda, porque le va a hacer competencia, pues obviamente, ¿qué va a hacer de Estados Unidos? A mí la verdad eso me pone triste, por un lado, porque Estados Unidos, con sus virtudes y sus falencias, creo que es la mejor nación del mundo. Le ha abierto la nación a muchas personas. Gracias, sea lo que sea, tiene de las mejores democracias del mundo, ¿sí? Porque miren el caso de China, o sea, miren el caso de otros países. Es gente que no tiene mucha participación, es gente que no tiene muchas cosas, pero por ejemplo, en las últimas elecciones se vio que hubo cosas turbulentas, que hay mucha gente, de pronto no sé si Jimena tuvo la oportunidad, pero yo tuve la oportunidad de viajar por varias ciudades de Estados Unidos, y hablaba con la gente y les preguntaba de lado y lado qué pensaban de las cosas. Muchos estaban informados, otros desinformados, pero había gente que estaba muy molesta con los políticos en Estados Unidos. Pero mire, y gran parte de la toma del Capitolio no fue por Trump porque le quieren echar la culpa, sino también porque es que mucha gente en Estados Unidos, que con la destrucción del aparato productivo, muchos han perdido capitales, y esos mal llamados socialistas capitalistas que se esconden detrás de las sombras son los que están precisamente
degradando la generación de capital y también los sueldos en Estados Unidos. El poder adquisitivo en Estados Unidos ha bajado. Y recordemos que con este problema de inflación a la gente le está alcanzando menos el dinero, porque explicar qué inflación qué es, la pérdida del valor sobre el activo de la moneda. Sí, pero hay unos elementos importantes, o sea, como estamos en una democracia liberal como tal, esa es la importancia, o sea, al Congreso deben llegar empresarios, trabajadores, académicos, de todos los sectores, o sea, esa es la gran riqueza que tenemos acá. En China o en Cuba o en Venezuela hay un partido único que no permite esa contienda política e ideológica electoral. Pero mire lo curioso que pasa en China. Hay un solo partido, pero el capitalismo funciona porque también dicen ellos, ¿no? Tiene una mezcla, claro. Pero también dicen ellos que les sirve en qué sentido, que como no tiene que estar renegociando dádivas y no hay corrupción, aquí se hace lo que diga para sacar el país adelante, que eso es positivo, aunque ellos tienen en este momento una burbuja inmobiliaria que se les estalla. Pero tenés un sistema de pesos y contrapesos, sí, o sea, por ejemplo, el caso de todas las entidades del Estado a nivel nacional, territorial, departamental, porque si yo soy gobernador de un departamento y la Contraloría es de mi bolsillo, ese es un contralor que fue jefe de mi campaña, pues sí, obviamente no me va a vigilar. Y no es positivo. No es positivo, si tengo un fiscal de bolsillo, si tengo un procurador de bolsillo, o sea, eso una corte de bolsillo. Eso no es benéfico para el país. Puede que sea benéfico para un proyecto político de coyuntura, del momento, pero eso es crítico y negativo para el proyecto que llegue. O sea, a ningún presidente, sea de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, es importante que tenga todo cooptado, o sea, que tenga todo en su poder, porque eso es un altísimo riesgo para el país. Pero usted no cree que también ahí se presta también para un vicio, que en el Congreso, cuando quieren aprobar algo, pues tienen que regalarle algo a la otra contraparte, regalarle, pero para que aprueben leyes y para que puedan hacer muchas cosas. Hay que ser realistas. Si se construye un sistema electoral distinto, ya los partidos van a tener coherencia ideológica, porque ya no se vota por personas, sino por las plataformas de partidos. Y los partidos se obligan a que hagan elecciones internas, democráticas, para elegir sus candidatos, ya no es por bolígrafo. Entonces, eso hay que cambiar ese chip. Si no se cambia eso, es muy difícil, porque la cultura de la gente sigue siendo la misma. Si en este momento de Panorama Económico nos llamara una persona de un barrio bien lejos de acá, de donde estamos nosotros en Chapinero, pues seguramente nos va a contar historias de cómo en los barrios más pobres de Bogotá, durante los últimos 30 años han llegado políticos de todas las tendencias a ofrecerles, a darles dádivas para que voten por ellos. Entonces, si por ejemplo, el día de elecciones, el sistema público de transporte se le facilita a la gente para que se movilice gratuitamente, nadie puede darle transporte a la gente, un particular, llevando a la gente como si fueran unos borregos, en unos carros, unas busetas, pagándole el transporte y con un letrero que dice, este es el bus que transporta a los electores de fulano tal. Eso no es posible en el siglo XXI. Entonces, todo eso hay que irlo eliminando para que se recupere la independencia del elector. Y la credibilidad, porque realmente en este momento que no haya ningún trueque. O sea, la educación debe ser una obligación del Estado. La salud es una obligación del Estado. No es una compra. Sí, es una compra. Que no haya una necesidad de generar corrupción. Y estamos acá en La Voz del Derecho, y es una emisora que promueve el Estado social y democrático de derecho. Entonces, obviamente no se puede construir un Estado social de derechos si no hay una equidad, una igualdad de garantías a la población, o sea, que no tengan unos privilegios unas personas que tienen mayores recursos y ellos pueden elegir más diputados, más senadores, más representantes y más gobernadores. Claro. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Estamos con los indicadores económicos para cerrar, porque estamos llegando ya al cierre de Panorama Económico, mi querido Alejandro. Los datos muy importantes, miramos por ejemplo el tema de las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Miramos Estados Unidos, que la tasa quedó del 0 al menos 0.25%, sigue igual. Banco Central Europeo 0%, en el caso del Reino Unido 0.25%, el caso de otra de las economías más importantes del mundo, Japón, menos 0.10%, Rusia 7.50%, de las más altas de las economías del G20, también India 4%, China 3.85%, recordemos que esta es la segunda economía del mundo por tamaño, Producto Interno Bruto, y la de Brasil, vemos que su tasa está en el 9.25%. Entonces, obviamente, el tema de estos riesgos, y obviamente las tasas las tienen altas para no seguir desbaratando la economía. Y recordemos que, por ejemplo, Brasil es un gran exportador, pero recordemos que también en los gobiernos socialistas de Lula y de Dilma Rousseff, pues obviamente el gasto fiscal se incrementó. Al incrementarse, obviamente, pues desabarajustó las finanzas del gobierno. Entonces eso es lo que mata y afecta al aparato productivo, porque al ser menos rentable, ¿sí?,
pues obviamente generan menos utilidades, y el generar menos utilidades, pues es menos competitivo a nivel internacional, simplemente por tema de costos. Yo por eso digo que el llamado es a generar buena inversión, pero generando un atractivo sobre el tema de costos. Y mirando, por ejemplo, también materias primas, cómo estamos cerrando. Recordemos que hoy es el último programa del año, ¿no? Sí, señor, cerramos con este, pues, 2021. Sí, y con pues la despedida de nuestros oyentes. Vimos un año también de pandemia, de malas políticas, de buenas políticas, que pesar pues los presidentes que les tocó bailar con la más fea en este momento, porque obviamente una pandemia es una contracción de economía. Muchos no querían cerrar economía, pero los obligaban a cerrar economía, pero el remedio a veces de pronto es peor que la enfermedad. Miramos, por ejemplo, materias primas, ¿cómo cerramos? WTI, petróleo, $72.11, pues buena noticia, pero porque sigue, sí, claro que se cayó por debajo de los 70, ¿no? Que habían dicho que podía llegar a 80 y 90 a final de año, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado en algún Pero mira programa? que había roto el piso de los 70, estaba en 68, 67, y eso obviamente es susto para Colombia, porque es el primer producto que nos genera ingresos, divisas, ¿no? El caso de la plata está cerrando los $22.49. El tema del gas natural hoy está subiendo corrigiendo, cayendo el 0.55%. Mirando también, por ejemplo, las acciones más movidas del mercado, ExxonMobil hoy subiendo el 0.49, pero vemos a las tecnológicas todas cayendo. Caso de Apple cayendo 3.69%, Google cayendo menos 1.17%, cayendo Twitter menos 1.96% y Alibaba menos 1.49%. Y también vemos el dato de la Bolsa de Estados Unidos, el principal indicador, el Dow Jones, hoy cerrando en los 35.959 puntos, subiendo levemente el 0.09%. Alemania, su indicador DAX alemán, cerrando positivo el 0.61%. El Nikkei de Japón, cerrando también positivo el 1.19%. Hay algo que quería decir muy importante para los oyentes y para mis estimados colegas, que pues qué bueno otra vez compartir un año más hablando sobre estos temas de economía, generando un debate sano y abriendo precisamente análisis sobre qué es de verdad buenas políticas de desarrollo económico, algo que nos lleven a la sostenibilidad. Y hay un llamado muy importante que a todas las pirámides que se están creando financieras, no sé por qué la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera no han hecho nada al respecto, porque son sistemas prácticamente Ponzi, cuando uno los analiza, que empiezan a ingresar gente que al 12 al 10% de rentas mensuales. ¿De dónde está saliendo el dinero? Obviamente de los que llegan. Entonces yo no entiendo en ese país por qué los dejan avanzar, y esto le hace daño mucho a la industria financiera, porque ya les va a hablar de negocios y piensan que es lo mismo, y es una cosa totalmente distinta. Entonces es un sistema Ponzi que se alimenta de la gente que va entrando. Entonces a la gente le muestran en una pantalla, en un computador que tiene tantos activos, pero es una pantalla mentirosa. Por eso es que dicen que no puede sacar la plata sino hasta los 6, 12, 18 meses, pero cuando se vienen los estallidos, prácticamente vienen a ser como sistemas de EMG. Muchos dicen que las pirámides no pueden durar mucho. Les tengo un caso, miren el de Bernard Madoff. Él captó de 62.000 a 65.000 millones de dólares. Duró 20 años haciendo sistema Ponzi, y hasta las financieras más importantes del mundo invertían con él. Es una contradicción difícil de entender, ¿no? Sí, ahí sí es el papel fundamental. Esperamos el entrante, como lo hemos hecho, hemos invitado al presidente del Fondo Nacional de Garantías, el presidente, a ver si invitamos al superintendente, aunque hemos tenido aquí la al voz, de sociedades, creo que son los que se encargan también de regular esa parte, y al de superintendencia financiera. Sí. Vamos a ver, y obviamente, como comentábamos con el profesor Ferrari, el año entrante, pues hay cambio de gobierno, cambia el superintendente financiero, entonces son años de turbulencia, ¿no? Porque hay un ajuste grande. Y seguimos yo les quería hacer una pregunta de pronto para pandemia, que todos la contestemos antes del cierre del programa. ¿Cuál es el oráculo de los tres? O sea, ¿qué opinan de lo que puede llegar a pasar el próximo año? Para que el oyente también pueda tener como una información. Que continúe la vacunación, pienso yo que eso es muy importante, y todos lo dicen, ¿no? Está muy asociado la reactivación económica del lado de la vacunación. Entonces yo considero que Colombia ha sido muy, muy efectivo en cuanto al Plan Nacional de Vacunación. Para mí ha sido un éxito de este gobierno desde mi punto de vista. Eso sería un punto a favor para Duque. ¿Sí? Posiblemente, claro que sí. A pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades. Por ejemplo, Jimena, un elemento que se avisora muy, muy fuerte es que, digamos, el capital disponible para seguir comprando vacunas para que se convierta en algo cíclico va a ser limitado a los países más pobres.
O sea, los países ricos que las producen las vacunas, pues ellos tienen ahí su stock. Sí. Pero en este caso, como la pastilla Pfizer que sale al mercado, entonces eso un producto más, o sea, las vacunas, más la pastilla, más la frecuencia de las dosis de refuerzo, eso pues termina, digamos, erosionando los recursos de los estados pequeños. Entonces, ese es un riesgo que se tienen en los años venideros, porque muchos recursos que estaban dedicados a otros escenarios han sido dedicados a salud y específicamente a compra de vacunas. Y a pesar de que nosotros no producimos las vacunas, dedicamos recursos importantes para comprarlas y el plan ha funcionado. Porque, digamos, Luis, vamos más adelante que los mismos Estados Unidos. Claro, Para claro usted, ¿cuál que sería sí. la proyección de este país el próximo año? No, un crecimiento económico que no supera el 5%. O sea, está entre el 4 y el 5%. ¿No? Sí, ese es un crecimiento, pero ya no con el optimismo de este año, que estamos en el 9.7, que fue el rebote, la recuperación en V de la economía. Después de que paramos toda la producción, frenamos en seco, hubo el choque de oferta y demanda, pues la reactivación ha sido fuerte y eso es positivo. O sea, la pregunta más puntual sería, ¿qué opina si es presidente Petro o si es presidente alguien de la oposición? Hay que combinar escenarios. ¿Qué Congreso llega a elegirse también? Se tiene la mayoría, el candidato A o B tiene mayoría en el Congreso, porque de eso depende la dinámica de negociación, pero en el buen sentido del más allá de la transacción, es más negociar, o sea, qué proyecto país se va a desarrollar en los próximos 4 años. ¿Usted cree que no hay temor que si llega Petro se tienda a ganar al pueblo a través de medidas populistas y con eso pueda tener más poder a través de plebiscitos, a través de votación popular y todo esto? Por lo menos en la Constitución, que estamos en la voz del derecho. Porque también la Constitución se puede cambiar, ¿no? La Constitución se puede cambiar, pero tiene que pasar por el Congreso. Por eso es fundamental elegir un buen Congreso. Si se elige un buen Congreso, pues llegan constitucionalistas como Humberto de la Calle, como muchos más que son abogados, y hay personas que no son abogados, pero que pueden hacer un excelente trabajo en el Congreso. Pero, o sea, ¿usted vería que hay nerviosismo con este tema o no? No, yo creo que no, en la medida que hay una combinación, o sea, si un sistema democrático como el colombiano tiene un buen Congreso, unos debates muy fuertes y que el Congreso no hace todo lo que el presidente, el Ejecutivo le diga, sino que, por ejemplo, la reforma de la Constitución no se puede hacer porque tiene que nuevamente el Congreso aprobarla, no lo puede hacer porque el presidente quiera, sea el presidente A, B, C o D. No lo permite la Constitución, que el presidente diga yo quiero convocar al pueblo a un plebiscito, tiene que pasar por el Congreso la convocatoria a plebiscito, a referendo o a constituyente, cualquiera de esos escenarios, tiene que aprobar el Congreso. Entonces, por eso le decimos a los ciudadanos en Colombia y acá a la audiencia de Panorama, elijan muy bien el Congreso, o sea, porque es la garantía de la democracia, es un Congreso deliberante, de control político, es el que le hace el control político. Por eso sería interesante que invitáramos muchos candidatos a representantes y a senadores, ¿no? Claro, sí, invitar. Ahí está la clave también. Sí, ellos como plantean, en fin, ese va a ser la riqueza de Colombia, un buen Congreso, y el presidente puede ser el presidente de uno u otro partido, tiene que ir trabajando de manera, y la otra parte importantísima, que el Congreso también elija y reforme elementos importantes de la designación de contralor, procurador, fiscal, que siempre esos cargos no pertenezcan al partido de gobierno, porque eso le hace muy bien a la democracia. No es porque uno quiera quitarle poderes al presidente, no. El presidente que sea control. La labor ejecutiva y los organismos de control se dedican al control del presidente y no se tienen esos poderes omnímodos, que yo hago todo, dirijo todo. Entonces, cuando hay esos controles, ya el presidente es, digamos, un director de la economía. Pues yo decía, la pregunta era ¿por qué? Porque es que casi siempre que presidentes de corte socialista o comunista, ellos tienden a ir a ganarse al pueblo, ellos no desperdician la oportunidad. Mire, no sé si ustedes se acuerdan el paso a paso, el año a año de Hugo Chávez en Venezuela, ¿sí? No, eso lo conocemos, claro. Entonces, dentro de esa historia, que a veces tiende a repetirse, ellos van a ganarse al pueblo, de alguna forma, ¿sí? Con muchas medidas, se ganan al pueblo y el pueblo lo respaldan tanto que él se embriagó de poder y empezó a expropiar lo que quiso, empezó a cambiar lo que quiso, hizo lo que quiso, y nunca tuvo un límite, ¿no? Y eso que Venezuela era un país muy rico, y Venezuela siempre fue dominado por capitalistas, por gente de orden centro-derecha y no socialista, ¿no? Perfecto. Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico en este año 2021, hoy 16 de diciembre, con el agradecimiento sincero e infinito a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Estaremos nuevamente el año entrante acá con Panorama Económico. Un feliz año para todos, para Jimena, para Alejandro, para el ingeniero Luis Daza. Gracias. Y desde luego a toda la audiencia. Esperamos que el 2022, a pesar de las circunstancias difíciles, podamos recuperar la construcción familiar y eso será el elemento fundamental para el desarrollo del país. Y un último detalle, que el dólar otra vez volvió a subirse de los 4.000 pesos.
qué incertidumbre y qué fuerte, porque obviamente como importamos más de lo que exportamos, pues obviamente directo costo de inflación, ¿no? O sea, que O sea, los quien productos tenga más caros. dólares que los guarde o los cambie ya. Sí. Podría ser, ¿no? Cambiarlos Esa ya. sería la Porque segunda, llegó sería, al ¿sabes punto por qué? máximo. Por los picos. Exacto. Siempre la ley de mercado es vender en picos y comprar en Ya precios saben. bajos. Baja nuevamente. Para nuestros Sí. oyentes que vendan esos dólares. Y también un saludo muy especial a mis estimados colegas acá, Jimena Charri, mi estimado Luis Alberto Ávila, que me invitó hace 7 años ya a participar en esto. Ese programa, claro. Llevamos 7 años compartiendo todos los temas de sub y bajas de la economía. Nuestro querido ingeniero de sonido Luis Daza, también muchas gracias por su acompañamiento, por su ayuda y el permiso, también el espacio que nos dio el director general José Gregorio Hernández Galindo, también muchas gracias a él y que Dios los bendiga. Listo, muchas gracias. Y con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández llegamos al final de Panorama Económico. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.